Diego Portales fue un comerciante muy astuto que había sido perjudicado por una decisión de los gobiernos liberales de fines de la década de 1820 de poner fin al negociado del estanco del tabaco, del cual él era uno de los principales accionistas, y que complotó contra el gobierno de la época. Incluso hizo una caja entre acaudalados magnates de la época para financiar una especie de ejército paralelo o mercenario, o comprarse una parte del ejército y desatar una guerra civil contra el gobierno legal de la época, la guerra civil de 1830, que culminó con la batalla del Ircay, en la cual vencieron los sectores más rancios, más conservadores de la aristocracia, encabezados por el general Prieto, y siendo su ideólogo, su cabeza pensante, este comerciante Diego Portales, que fue el inspirador del régimen y del sistema político que se instauró a partir de entonces, cuyo colofón legal es la Constitución de 1833, la llamada y la afamada Constitución portaliana, que no fue sino una suerte de traje a la medida de los vencedores de la batalla del Ircay. Una Constitución que consagró un régimen aristocrático, elitista, centralista, autoritario, una suerte, según no pocos historiadores, de dictadura legal, sobre todo en la fase más dura del régimen portaliano, la de los gobiernos conservadores, las décadas conservadoras de 1830, 1840 y 1850, que lejos de inaugurar el Estado en forma, tan alabado por los historiadores y políticos conservadores, no fue sino un régimen excluyente, no solo de los sectores populares que estaban fuera del juego político por el hecho de que acá se impusiera el sufragio censitario, sino también incluso de fracciones de la propia clase dirigente, como los representantes de los sectores patronales del norte de Chile, la región de Copiapó, y del sur, la región trillera de Concepción, que quedaron excluidos de los beneficios del bloque que se hizo en el poder, el bloque que representaba fundamentalmente a la aristocracia de Santiago y Valparaíso y de la región central. Don Sergio, me gustaría darle la palabra a Andrés al respecto. La figura de Diego Portales, con todo lo expuesto y todo lo calificado acá, ¿por qué se le dimensiona como prócer de la patria entonces? Bueno, básicamente eso tiene que ver con la forma en que se rehabilitan y se resucitan ciertos personajes históricos que son funcionales a discursos políticos en otros momentos. Tal como decía el profesor Gress. ¿Es Portales entonces un montaje de la historia? O sea, de hecho hay un famoso libro del historiador Sergio Villalobos que se titula Portales, una falsificación histórica. En parte, Portales es una de esas figuras que en ciertos momentos sirve para justificar acciones políticas contemporáneas. Es decir, el retrato que ofrece el profesor Gress es certero, o sea, explica específicamente quién fue, por qué intervino y con qué medios interviene. Ahora, la idea de la elevación de Portales a ser el constructor, el ideólogo, paradójicamente la elevan los liberales. Entre ellos Vicuña Maquena escribe una elogiosa perfil biográfico donde Portales es representado como este hombre que instala el ideal de decoro, de impersonalidad en el poder. Se supone que andaba con una escobita barriendo las oficinas porque las oficinas públicas estaban llenas de colillas de cigarro, la gente comía en las oficinas. O sea, instala una especie de ética burocrática que hablaría de un Estado moderno, un Estado consolidado, un Estado afín a las ansias o las fantasías de igualación europeísta de nuestra élite. Pero en la práctica se instala ese modelo de un Estado omnipotente, de un Estado que es capaz de ordenar la casa, que es capaz de funcionar de manera y ordenar de manera predecible la sociedad. Y después, obviamente, eso se utiliza en regímenes autoritarios, precisamente rescatando esa fabricación que hacen los mismos liberales. Y no es casual que la dictadura haya renombrado el edificio de la UNCTAD como edificio Diego Portal. O sea, no es una casualidad histórica, no es una coincidencia. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con el uso político y el rendimiento político que le puede sacar a fenómenos históricos. Perdón, yo agregaría una cosa, y en el sentido de que no es una casualidad. No es una casualidad que la dictadura y en general los sectores más conservadores de la sociedad chilena hayan elevado a Portales a una categoría de héroe o casi de semidios,
porque Portales no era un demócrata, estaba muy lejos de ser un demócrata. Portales sostenía que la Constitución era una señora a la cual había que violarla cada cierto tiempo y que Chile no estaba preparado para la democracia, que esta vendría algún día cuando las luces, la instrucción y el progreso material tuvieran el desarrollo suficiente como para que la población estuviese preparada. Don Cristóbal, ¿qué nos dice al respecto? Ustedes, como historiadores, también indagaron. No, para nada. A mí indagaron en el escenario más íntimo y doméstico del prócer puesto aquí en el banquillo de los acusados. A ver, primero yo no soy portaleano, de hecho Portales no es una figura que a mí me agrade, ¿ya? Pero yo creo que ustedes han caído en el mito portaliano también. No, si ríanse todo lo que quieran, pero han caído en el mito portaliano porque le han dado demasiado crédito a Portales. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía don Sergio respecto al perfil de Portales, ¿ya? Y yo le agregaría además también de ser, era un personaje bastante peculiar ya en su vida personal, ya en la forma en que, de su psicología también, era un personaje bastante circunscrito. ¿Por qué tan peculiar? Bueno, mira, a ver, era una persona que tenía cambios de humor extremadamente rápidos, digámoslo. De hecho, lo dicen contemporáneos de él, que andar con Portales era una cuestión extremadamente extraña, porque de repente estaba eufórico y después caía en estados depresivos que duraban bastante tiempo. Era un hombre extremadamente cruel, una crueldad que ya venía desde la época de la infancia, si le creemos a algunos de los relatos precisamente que se han escrito sobre el tema. Su relación con las mujeres también era una cuestión bastante utilitarista en ese sentido, entonces, pero al mismo tiempo Portales es como una figura literaria bien interesante porque es como el antihéroe, digámoslo, pero además también es un hombre extremadamente cruel y por lo tanto que está dispuesto a sacarse los guantes, digamos, porque la aristocracia no se quiere manchar sus manitos blancas, digámoslo, con la sangre de terceros. Pero yendo a otro elemento también que tiene que ver precisamente con la construcción de la idea de Portales, yo estoy de acuerdo, efectivamente, Vicuña Maquena en su biografía del 1868 sobre Portales lo endiosa en definitiva, y ese es el origen del mito portaliano. Pero también hay que tener en consideración lo siguiente, a ver, Portales es un engranaje más dentro de lo que es la guerra civil del 29, es el que finalmente, de hecho lo dice uno de los partícipes, conspiradores de la guerra, que es el doctor Rodríguez Aldea, que es el líder de los o'higginistas, que finalmente ellos son los que ponen el ejército. Portales por el dinero, los pelucones ponen además también más recursos. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver precisamente con la idea de que Portales pareciera ser el ideólogo del régimen. Yo creo que eso no es así. No, no es el ideólogo, es el operador político. Yo creo más en Andrés Bello, yo creo más en Manuel Rengifo, yo creo más en Mariano Egaña, que ellos son los ideólogos. De hecho, tanto así que la Constitución del 33, si yo tomo el texto de la Constitución y lo comparo con los proyectos que se presentan en la Gran Convención, que es la que lo discute, es una relación 70-30 entre el proyecto de ¿cómo se llama?, de Mariano Egaña y el de Manuel José Gandarilla. Yendo al tema del gobierno legal, yo opino distinto ahí al profesor Gre. El gobierno de Francisco Ruiz Tagle, que es el presidente del Senado, que gobierna en lugar del presidente que está electo y que no quiere asumir, violó en forma flagrante la Constitución al elegir como vicepresidente a alguien que no correspondía, pero eso ya es otra historia. Y ese es el casus belli para la guerra.